Doctor Juan Francisco Romero, vamos contra el tiempo, ¿no? Vamos y seguimos escuchando voces. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba y la lo campaña. platicamos con nuestro invitado también. Próximo 14 de junio al mediodía se acabó la campaña, ya los candidatos no podrán hacer campaña. Lógicamente pasaremos ya de lleno a la cobertura que se nos viene para el día de las elecciones. Lo invitamos a que usted nos acompañe a partir del viernes también con emisiones especiales de la Red Noticias, una cobertura muy amplia el día sábado, y también le sumamos la información de lo que va a ocurrir el domingo 16 de junio con una cobertura bastante grande, con un despliegue tremendo a nivel nacional, para que usted esté informado de todo lo que está ocurriendo desde los centros de observación electoral, desde el Tribunal Supremo Electoral, desde el Centro de Cómputo, por supuesto de varios estudios que vamos a disponer para poderle atender como usted se merece en cuanto a la información que se genera en nuestro país en ese día. También, por supuesto, estaremos dando seguimiento a todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Ese día, cuando emitan su sufragio, es la cobertura que vamos a tener de la Red Noticias para el próximo 16 de junio. Vamos a platicar esta mañana con Ricardo Flores Asturias. Él es el candidato a la vicepresidencia del partido IVA. Agradecemos su participación esta mañana en la Red Noticias. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Me imagino que corriendo ya con el cierre de la campaña, ¿no? Bueno, con el cierre de la campaña, con el clima, con todas las cosas que hay que hacer. Sí. Usted es hermano de Luis Alberto Flores Asturias, quien fue vicepresidente con Álvaro Arzú, ¿no? Sí, pero no solo él es mi hermano, fuimos seis. Seis hermanos. Seis hermanos. Pero de quien conozcamos en la vida pública, él, ¿no? Bueno, es que todos fueron conocidos a su manera porque son profesionales de mucho éxito. Bueno, ¿qué lo llevó a aceptar la invitación del partido IVA o Isaac Farchi? ¿Quién lo invitó, el partido o Isaac? Bueno, con Isaac tenemos desde que iniciamos nuestras respectivas carreras políticas de conocernos. Son alrededor de 32 años casi de estar participando políticamente. Él se fue a Israel, pero siguió metido en temas de gobierno, llegando a implementar sistemas de gobierno israelí a otros países. Yo seguí haciendo mi carrera en Guatemala. Y tenemos todo este tiempo de seguir masticando los temas y viendo criticando positivamente cómo debiera hacerse, y ahora que surgió la oportunidad, pues me habló y aquí estoy con mucho gusto acompañando. ¿Qué tan difícil es llegar a una agrupación política que ya había escogido a su binomio y que después tuvo que cambiar al mismo? Lo difícil o lo fácil no se da por esas circunstancias, sino por la calidad de gente que hay dentro de los partidos políticos. Y con Viva es gente de muchos valores judeo-cristianos, gente buena, y entonces yo no sentí ningún tipo de problema en incorporarme al equipo. La verdad es que es un partido sano que tenía casi 12 años de estar en la vida política del país y no ha dado nada malo de qué hablar, así es que no hubo ningún problema. De lo que se vivió antes del 2016 a las reformas que se llevan a cabo después del 2016, ¿usted siente que es más sencillo para alguien que es desconocido en el ámbito público, que no tiene presencia en los medios todo el tiempo, el poder formar una candidatura, o se vuelve más complicado? No, definitivamente sin poder contar con anuncios en radio, en televisión, sin las nuevas disposiciones del tribunal que le otorgan a cada partido político 8 vallas para la campaña a nivel nacional, y que cuando uno va a buscar la valla que le asignaron ni siquiera existe la estructura. Todo está diseñado para darle la preferencia a quien todos ya sabemos, ¿verdad? Que por cierto no va a llegar. ¿Qué se trata de? Por supuesto que se trata de Sandra Torres y su partido político La UNE. Todo esto fue diseñado por ellos cuando el presidente del Congreso era precisamente de La UNE, y todo está diseñado para quien ha estado en la vida política haciendo campaña y robándose la salida constantemente durante los últimos 12 años sea la beneficiada, pero la ciudadanía tampoco es babosa, ¿verdad? Existen las redes sociales, existe la comunicación fluida, y yo creo que ella ha cometido demasiados errores y su equipo de trabajo es nefasto, y la ciudadanía así lo percibe y así la va a castigar en las urnas. Doctor Juan Francisco Romero. Licenciado, veo en su perfil que es sociólogo, y en una eventual vicepresidencia creo que también el vicepresidente tiene mucho que ver en política exterior. Usted hablaba hace un momento de la incidencia o la influencia judeocristiana, la influencia del gobierno de Israel. El traslado de la embajada en Israel fue un tema que generó cuerpos a favor y en contra del
presidente Morales. Sí. ¿Hay alguna relación o hay alguna influencia ideológica en ese sentido que usted nos mencionaba en el partido? No, la verdad que a nivel ideológico no, lo que hubo de muchas gentes que participan en Viva fue alegría de ver que se trasladaba la Embajada de Guatemala de nuevo a Jerusalén. Recordemos que no se está haciendo nada nuevo, lo que sucede es que hace un par de décadas hubo un movimiento de sacar las embajadas de Jerusalén y trasladarlas a Tel Aviv, y lo que se hizo no fue más que regresar la embajada donde originalmente estaba. No sé por qué arma tanto relajo el mundo con ese tema, ¿verdad? Pero la verdad es que yo sí considero a Jerusalén la capital de Israel, y es un hecho histórico, no es un hecho que yo me esté inventando. Así es que no creo que haya ideología en el tema, pues, sino que fue un acto de gobierno legítimo, y hay que respetarlo. ¿De qué vive Ricardo Flores Asturias cuando no está buscando la vicepresidencia? Bueno, yo sí vivo de mi trabajo, soy abogado y notario. Casi no ejerzo ya la profesión porque me he dedicado al tema de la política y todo, pero afortunadamente yo tengo mis propiedades que me producen rentas, y entre una cosa y otra mis ingresos provienen de arrendamiento de bienes inmuebles y de asesorías. ¿Usted en algún momento fue juez de asuntos municipales, juez interino? Sí, eso solamente fue un interinato, pero me permitió ver de cerca algunos temas que tienen que ver con el vecindario y como las multas y todo eso que le molesta tanto a la gente. Fue un periodo muy corto. Pero ese periodo corto le permitió conocer ese tipo de cosas, Sí. y me surge la duda. Hay varios candidatos que están hablando de empoderar a las municipalidades para diferentes temas. ¿Usted es en Viva y usted cree que ese modelo funcione? Bueno, quien estaba procurando eso ya está fuera de la contienda. Sin embargo, tanto Isaac Farchi como yo venimos precisamente del primer partido político que se formó al amparo de una ideología municipalista, que era el PAN, que ahora es precisamente el partido más viejo de Guatemala. Nosotros sí creemos que el tema del gobierno local hay que fortalecerlo. Yo soy fundador de la Red Centroamericana de Gobiernos Locales y siempre he impulsado el tema del gobierno local. Sin embargo, hay que tener mayor control sobre lo que hacen, porque una cosa es la libertad de acción que tienen los consejos municipales y otra es que le pasen encima al ciudadano, que es lo que ha sucedido con el tema de la tasa de alumbrado eléctrico, y que tiene tan molesta a la población del interior del país que por un simple foco que tienen en su casa tienen que pagar hasta 60 quetzales de alumbrado público. Entonces hay temas que va a haber que trabajar, que consensuar, probablemente modificar algunos temas a nivel nacional, pero sí somos totalmente pro fortalecimiento de los gobiernos locales. Usted estuvo en el Parlacén, y me corrige si estoy equivocado. Sí, así es. ¿Cuántos años estuvo en el Parlacén? Estuve 3 periodos menos algunos años que salí mientras uno de mis hermanos era vicepresidente de la República y yo tenía prohibición. Pero ¿Serían 8 años? Pero yo ingresé al Parlamento, yo soy de los fundadores del Parlamento en una época en la que se miraba la institución como una institución que hacía falta en la región cuando Pues no había... Esquipulas, ¿no? Después de los acuerdos de Esquipulas, cuando Centroamérica estaba todavía inmersa en aquella guerra civil y no había vasos comunicantes, los presidentes ni siquiera se hablaban entre sí. Y el Parlamento vino a crear esos vasos comunicantes entre Centroamérica. Se trabajaba todo el mes y había bancadas de altísimo nivel que los partidos políticos habían delegado para ir al Parlamento. La cosa con el tiempo se fue degenerando a tal grado que yo soy tal vez el único diputado que desde adentro del Parlamento y en asamblea plenaria de viva voz y por escrito les he puesto a las comisiones y a los grupos políticos, a la junta directiva, que mejor hay que cerrar el Parlamento Centroamericano. Ya no funciona. En un periodo en el que yo me fui y cuando regresé se dejó de trabajar el mes y ya solo trabajaban una semana, y en esa semana metían la llegada de los diputados, llegaban el lunes en la tarde a medio hacer como que hacían grupos políticos y
y trabajos de comisiones, y ahí metían junta directiva ampliada y luego asamblea plenaria, y luego el viernes ya todos llegaban con su maletín a recoger su cheque y a irse de regreso a sus países. Así es imposible trabajar. Es una institución que se transformó para mal durante el tiempo y que yo soy de la opinión que hay que clausurar. ¿Y usted es un creyente de la integración centroamericana? Eso sí, Sí. eso sí, pero va a haber que modificarla porque Guatemala, yo represento a Guatemala, está en una posición en la que recibe esa ola de migrantes ilegales y algo hay que hacer al respecto. Tener abiertas las fronteras como se pensaba hace 25 años, que no había esta inmigración y estas caravanas que se han formado últimamente, era algo así como la Centroamérica idílica que quería recuperar la unión de la que se hablaba en la época de Justo Rufino Barrios. Hoy la integración tiene que ser más moderna y de otra naturaleza, integración comercial, integración a otro nivel, pero las fronteras hay que cuidarlas porque a través de ellas está pasando cualquier cosa. Ahora, ¿qué haría usted para cuidar las fronteras de nuestro país? Isaac Farchi lo ha planteado con bastante claridad. Es imposible cuidar un país con el ejército venido a menos que tenemos actualmente. Hay que fortalecer el ejército. Tenemos 4 fronteras con 4 diferentes países, tenemos 2 mares, tenemos todo un espacio aéreo abierto. Guatemala es un colador. Aquí se nos meten no solo avionetas, ahora han dado en venir jets cargados de a saber qué, todo el mundo se imagina qué es, pero no hay constancia. Y Guatemala es un colador. Así como estamos, no vamos a poder cuidar el país. Entonces lo primero que hay que hacer es depurar el ejército de esos 28 generales que actualmente hay, que son demasiados para un ejército tan pequeño como el que tenemos. Hay que limpiar las filas, dejar a la gente capaz en el ejército y empezar a incrementar su número, a entrenarlos, a equiparlos y a trabajar bien por resguardar las fronteras del país. No se puede cuidar un país sin un ejército entrenado. Se ha abierto la polémica acerca de si el presidente Morales había o no solicitado el ingreso de tropas estadounidenses a la frontera entre Guatemala y México. ¿Ustedes en algún momento plantearían este extremo de solicitar apoyo a los Estados Unidos con tropas? No, yo creo que es un extremo al que no debió haberse llegado, pero lo que pasa es que tampoco se ha hecho absolutamente nada por fortalecer al ejército, y el problema es real. Siguen aterrizando aviones, las comunidades salen a defender los cargamentos, el ejército no entra. Entonces, ¿qué pasa? O no tenemos un comandante general del ejército que ordene entrar, o están en connivencia y están dejando que entren, y entonces ni modo. Me imagino que las presiones de parte de Estados Unidos han de ser muy grandes por venir a tomar el control del territorio. Yo creo que lo que Guatemala necesita es un comandante general del ejército fuerte, con ideas claras, con el poder de decisión de fortalecer al ejército y empezar a resguardar nuestro territorio y nuestras fronteras por nosotros mismos. Doctor Francisco Román. Hablando de presiones estadounidenses, el gobierno del señor Trump ha tomado medidas serias contra el tema de la migración. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno que ha crecido tanto en los últimos meses? Bueno, con todo respeto, yo sí pienso que el señor Trump está equivocado en sus planteamientos. Voy a explicarme un poquito más porque yo tengo mi blog en donde he escrito alrededor de unos 500 ensayos desde el punto de vista político y sociológico de lo que yo pienso que debe ser, y en ellos yo escribí hace muchos años un ensayo que se llama el GPS de Europa y la brújula de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando cayó el muro de Berlín, y que se esperaba que iba a haber una tremenda migración de la Europa pobre hacia los países ricos del occidente europeo, esto no se dio. Y no se dio precisamente porque los países occidentales de Europa tuvieron la inteligencia de ir a invertir a los países pobres y generar las fuentes de empleo que estos países necesitaban para no irse a Londres, a París, a Madrid. Entonces, ¿qué sucedió? Sustituyeron un muro que ya existía y que lo votaron por inversión. Lo que está planteando el señor Trump de crear un nuevo muro
lo que ha desatado es una avalancha de jóvenes que quieren llegar a Estados Unidos y entrar antes de que se construya el muro. Aquí en Guatemala nosotros sabemos de comunidades enteras en donde ya no hay jóvenes, todos han migrado, y es mentira que sea por la pobreza, que sea por la violencia. Se van por la pobreza, se van porque no hay oportunidades de empleo, se van porque ya tienen primos y parientes en el otro lado ganando buena plata, y el detonante de esa avalancha de gente que se fue para allá fue precisamente decir, vamos a cerrar el chorro. Entonces, ahora lo que está haciendo ante esta reacción a sus propias palabras es crear penalizaciones a los países que no paran esa migración ilegal. Los países están en la imposibilidad de parar las decisiones personales de la gente de irse para el norte. Lo que hay que hacer, vuelvo a insistir, es venir a invertir en nuestros países para que las fuentes de trabajo estén acá y no tengan que mirar hacia el norte. Isaac Farchi lo ha dicho, hay que hacer un muro, pero un muro de inversiones acá. Y lo que esperamos nosotros es contar con la bendición del electorado guatemalteco para poder implementar todas estas ideas y darle un giro distinto a la manera de desarrollar el país y que haya inversión en todo el territorio. Eso implica certeza para el que quiere venir a invertir. Hablo, por ejemplo, temas como las mineras y todo este tipo de inversiones. Es que para comenzar, quien quiere venir a invertir, lo primero que hace es meterse al internet a ver qué es Guatemala, y lo primero que le aparecen ahí son linchamientos y asesinatos y todo eso. Para que generemos un clima de inversión en Guatemala, tiene que trabajarse en múltiples niveles, no solamente en el ámbito de la certeza jurídica, la que no dan las cortes y tribunales de Guatemala. Tiene que empezarse por resolver el problema de los linchamientos, que proviene, y ahí como sociólogo yo lo entiendo un poquito mejor, proviene de un acto de buena fe de la AID, que hace muchos años vinieron a financiar los cambios al Código Procesal Penal, crearon el juicio oral y con esas transformaciones eliminaron los juzgados de paz en cada una de las comunidades. Entonces las comunidades dejaron de tener una fuente primigenia de resolución de sus problemas locales, y lo que ha sucedido con el tiempo es que perdieron la paciencia. Y el origen de los linchamientos está en esa pérdida de la paciencia, en esa lentitud del sistema que es incapaz de resolver. No es la justicia pronta. Así es. Entonces todos esos temas hay que entrarles, porque no podemos pretender que venga una inversión millonaria cuando con un solo linchado y quemado en la calle, que le da vuelta al mundo el video 10 veces al mundo en un día, se hace pedazos todo. Entonces tenemos que entrarle a resolver el tema de las maras y de las extorsiones. Eso implica entrarle al sistema penitenciario, porque de ahí se originan un montón de temas. Implica trabajar en coordinación con el organismo judicial y el legislativo para ver todo el tema de la certeza jurídica, tanto en las leyes que existen y que son contraproducentes como las leyes que faltan, y también con el organismo judicial, con todo el tema de los fallos que se dan adversos a la misma república. Por ejemplo, el último fallo que hubo alrededor de las mineras, pues el fallo puede ser a favor o en contra, pero el retraso de 2 años, eso debiera ser punible. Debiera ser punible. Entonces estamos en una situación en la que es imposible decir que un presidente va a resolver todo, porque muchos de los problemas están en manos de otros organismos, pero sí se tiene la claridad de ideas como para sentarse a la mesa con los demás presidentes de los organismos del Estado y coordinar acciones en el mismo sentido para mejorar el clima de inversión para Guatemala. Lo tenemos clarísimo. Usted fue director del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE. De llegar a la coordinación, llegar a la vicepresidencia, usted coordinaría el gabinete económico. ¿Cuáles serían las primeras decisiones que tomarían junto a Isaac Farchi, o me imagino que las han platicado, al frente del gabinete económico?
No le podría decir exactamente cuál, pero la ventaja que tenemos es que entre la elección y la toma de posesión hay un periodo suficientemente largo, por primera vez en la historia, que nos va a servir ya no para hacer una radiografía de qué está pasando, sino para hacer una tomografía, es decir, irnos capa por cada una de las instituciones del Estado, desde el ministerio hasta la última ventanilla, para poder diagnosticar qué es lo que está pasando en cada una de las dependencias del Estado. Ese diagnóstico y las mesas de trabajo que pensamos implementar en cada una de las áreas nos va a permitir ir perfilando de una mejor manera cómo vamos a arrancar nuestro gobierno. Anticiparme ahora yo creo que es prematuro, pero sí vamos a tener todo el tiempo del mundo y los mejores técnicos de Guatemala para poder hacer el diagnóstico apropiado y empezar con pie derecho. Muchos han hablado de la agrupación política Viva, de que hay personas dentro de la agrupación política que van al radicalismo de lo judeocristiano. Y más que lo judeocristiano, a radicalismos en ciertos temas, no la religión como tal. ¿Ustedes cómo harían para gobernar en un estado que se llama laico, en un estado que constitucionalmente no debería de promover ninguna religión? ¿Cómo harían ustedes esto? Mire, lo que sucede es que cada quien es libre de tener la religión que quiera. El partido como tal no promueve ninguna religión, pero sí hay muchas personas dentro del partido que profesan alguna religión. Son gente buena que cree en sus principios y yo lo respeto. Pero nosotros entendemos muy bien como abogado la separación entre el Estado y la religión. Pero tampoco se me olvida que mi constitución empieza invocando el nombre de Dios. Entonces, una cosa es creer en Dios y tenerlo presente siempre en las acciones de uno, y otra cosa es impulsar un tema de una religión específica que no se hace en vivo. Ahora, Isaac Farchi estuvo ¿cuántos años fuera de Guatemala? 18. 18. ¿Acaba de regresar o hace cuánto regresó? Él viene constantemente a Guatemala. Él como cualquier migrante que vive fuera, cuando planifica vacaciones, siempre regresa a Guatemala. Aquí tiene a su mamá, aquí tiene a su suegra, aquí tiene a sus cuñadas, un hermano. Entonces él nunca o sea, se fue 18 años, pero no es que se haya quedado 18 años fuera sin tener contacto alguno con Guatemala. Es curioso, pero por la diferencia de horarios, muchas veces Isaac, como amanece en Israel 8 o 9 horas más temprano, dependiendo de la época del año, muchas veces él es el que estaba preguntándole a sus amigos en Guatemala qué había pasado con tal cosa que uno ni siquiera estaba enterado. O sea, él ha vivido fuera de Guatemala, pero más enterado que cualquiera de lo que pasaba en Guatemala. Y siempre ha venido. En octubre del año pasado vino, y una de las razones por las cuales Viva lo llamó para ser candidato a la presidencia es que cuando estuvo en octubre del año pasado en Guatemala, él fue entrevistado en un canal de televisión y esa entrevista todavía estaba viva en la mentalidad de muchas de las personas que toman decisiones en el partido. Ahora, Isaac Farchi, me imagino que tiene una concepción de un Estado pro-israelita, lógicamente, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes cómo abordarían la temática con un sector político en Estados Unidos que ya empezó a utilizar esto y la migración con temas políticos estadounidenses? ¿A qué me refiero? Parece que las presiones hacia temas israelíes en nuestro país también se suman a la agenda de migración, de seguridad en el Triángulo Norte, que es una agenda compleja que tienen los Estados Unidos para nuestros países. ¿Ustedes cómo manejarían este tema con tanto demócratas y republicanos? Bueno, la verdad es que Isaac Farchi es una persona inteligente y sumamente independiente en su criterio. Es más, un comentario que me hizo el otro día es que le parece inaudito que nosotros no tengamos embajada con Arabia Saudita. Y una de las cosas que él pretende hacer si llegamos a la presidencia es precisamente montar la primera embajada en Arabia Saudita. La visión de él es muy clara de que Guatemala tiene que ser soberana e independiente y no dependiente de las agendas de los demás países, por muy poderosos que sean. Por supuesto, hay agendas que le preocupan a Estados Unidos. Unas se originan acá, como el tema de los migrantes que salen para allá,
otras se originan en otros países, como los migrantes que pasan por Guatemala o la droga que pasa por Guatemala, pero nosotros también tenemos el problema con Estados Unidos, que si no fuera el país mayor consumidor de droga, nosotros no tendríamos que estar poniendo tantos muertos y tantos enfermos acá. Entonces, creo que vamos a tener que trabajarlo, pero a nivel de respeto mutuo y no de subordinación, como es el sentimiento que se ha hecho en los últimos tiempos. Doctor, pregunta de cierre. La familia Flores Asturias es reconocida también por el tema del deporte, baloncesto, béisbol. ¿La agenda del deporte está contemplada o cómo se mira esa prioridad en el gobierno de ustedes? Bueno, pero se le olvida que mi carrera deportiva también tiene mucho que ver. Usted en las artes marciales, ¿no? Yo en las artes marciales. Este mes voy a cumplir 49 años de estar involucrado en el tema de artes marciales y fui 15 años el campeón de todas las categorías en las que participé. Sí, el deporte es algo importante en la familia. Inclusive yo escribí un libro, mi segundo libro es sobre mi vida deportiva. Y yo empiezo el libro contando cómo mis abuelos se conocieron haciendo deporte. Mi abuelo era campeón de 100, 200 metros, de carreras con vallas y todo. Y mi abuela, en 1920 más o menos, mientras él competía, ella se montaba en la Harley Davidson de mi abuelo y corría el trayecto que él corría a la par de él en la Harley Davidson. Luego mis papás se conocieron también haciendo deporte. Entonces el deporte es un ambiente sano en donde pueden generarse y fomentarse las mejores relaciones que un ser humano puede tener. Nosotros estamos dispuestos a ver qué está pasando con el deporte. Recordemos que hay dos fases de deporte en Guatemala. El deporte escolar, que está a cargo del ministerio, y eso sí nos va a competir a nosotros, y el deporte federado, que es independiente, con presupuesto aparte, pero que también sabemos que están pasando muchos temas ahí y que el dinero no llega a los deportistas, sino que se lo quedan los dirigentes en viáticos y qué sé yo. Hasta las famosas maletas aquellas de las últimas elecciones todavía nos vienen al recuerdo. Entonces todo ese tema hay que revisarlo porque tiene que llevarse los recursos a donde haga falta para que se haga más deporte y que participe más gente en él. Isaac Farchi indicó de que para la lucha contra la corrupción iban a establecer un SAR anticorrupción en el Ejecutivo. ¿Ustedes ya tienen el perfil de ese SAR anticorrupción? Por supuesto, este es un tema que ha generado mucho escozor porque mucha gente que adversó a la CICIG con todas sus fuerzas está sintiendo como que nosotros estamos queriendo reciclar a la CICIG y poner una versión 2.0 y nada más alejado de la realidad. Nosotros estamos conscientes de que todo el trabajo que hizo CICIG no resolvió el tema de la corrupción y nosotros como gobernantes de este país deseamos que ese flagelo se termine, porque de ahí es que pretendemos sacar los recursos para apoyar todos los programas de desarrollo que queremos implementar. De tal manera que no va a ser el presidente y el vicepresidente el que van a estar en cada institución escarbando qué está pasando. Necesitamos una persona, una especie como de comisionado presidencial contra la corrupción, un guatemalteco bajo el amparo de las leyes de Guatemala, que se dedique las 24 horas del día con un equipo profesional bien delimitado para ver qué es lo que está pasando, ver dónde están los trabones. ¿Por qué se dan las mordidas? Muchas veces porque el sistema y las leyes establecen procedimientos que así lo permiten. Entonces vamos a tener una persona, una oficina de un alto perfil, con toda la independencia necesaria, y que nosotros vamos tan en serio con esto que hemos pensado en nombrar a una persona relevante de algún partido de oposición o que no pertenezca a ningún partido y que sea independiente, porque nosotros necesitamos que tenga toda la credibilidad de la ciudadanía. No va a ser alguien cercano a nosotros, pero sí va a ser alguien impecable, de una trayectoria conocida, que puedan investigarla y que no le encuentren absolutamente nada, que se encargue de ese tema a las 24 horas del día. Hay que acabar con la corrupción. Y si seguimos nosotros pensando en que judicializar
a cada corrupto que se agarren, vamos a terminar con ella, estamos totalmente equivocados. No Dentro de 200 años vamos a seguir en la misma. No le voy a pedir que me dé el nombre, pero ahorita en Guatemala, si usted rápidamente hiciera una revisión y dijera, esta persona para mí es un notable, ¿usted identifica a alguien que fuera un notable? Que me diga un nombre. Ya tenemos 3 nombres en la lista. ¿Quiénes son? ¿Que quiénes son? Sí. No, eso no lo puedo decir ahora. ¿O a quién considera usted en Guatemala un notable? Aunque no esté en su lista, pero ¿a quién considera usted en Guatemala un notable? Un notable es una persona con una trayectoria profesional que esté a la vista de todos y que no se haya metido en problemas, que no sea cuestionado en sus actuaciones, que sea de un alto perfil de principios y valores, que defienda el sentido del bien En la historia de nuestro y país. que le ¿Usted me puede moleste el poner un mal ejemplo? como nos molesta a nosotros. ¿Usted me puede poner un ejemplo de alguien en este momento? Aunque no esté actualmente. Le puedo poner un ejemplo en otro país para no meterme en problemas en Guatemala, pero por ejemplo un Rudy Giuliani en Estados Unidos podría ser perfectamente un zar anticorrupción. ¿Y aquí en Guatemala hay ese perfil? En Guatemala existen personas muy capacitadas que pueden tener ese perfil, que más bien que lo tienen. ¿Cómo establecer un límite para ese SAR anticorrupción para que no se vaya más allá de lo que realmente tiene que hacer en sus funciones en su momento y que no va a llegar al extremo de lo que se ha señalado inclusive de la CICIG en su momento, que se distorsionó y se politizó? Es que esa es la parte que la gente no termina de entender. No dejará de ser un comisionado presidencial anticorrupción. No se va a poder meter a tratar de modificar la Constitución porque va a ser destituido. No va a poder meterse a hacer temas que no le competen porque cualquier comisionado como funcionario público está sujeto a su despido. Y entonces se le deja trabajar con independencia siempre y cuando trabaje dentro de los temas que le competen. Se sale del huacal, como decimos en Guatemala, va para afuera y viene otra persona. Pero no creo que vaya a suceder eso, porque la persona que pensamos que debe ocupar ese cargo va a tener las características que lo hagan respetable en sus decisiones y no necesariamente que se nos vaya a ir de un lado para otro. El señor Iván Velázquez, por hablar con nombres y apellidos, desde que vino a Guatemala ya venía con la aureola de que era una persona ideologizada. Y nosotros no pensamos poner a alguien ideologizado, sino a alguien que llegue a cumplir un trabajo técnico al estilo Elliot Ness, por decirle de alguna manera. ¿Tel Maldana tiene el perfil de un SAR anticorrupción? Definitivamente no. No. ¿Qué la hace no tener el perfil? Bueno, pues si usted se imagina que vamos a poner ahí a alguien que está cuestionado por la compra de un edificio que es una cuchilla que no se ha podido ni siquiera utilizar y que era un cascarón y todo, el planteamiento está mal. Tiene que ser alguien impecable, alguien con credibilidad para toda la ciudadanía, no solamente para un sector ideologizado. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos para servir. Gracias por estar con nosotros, doctor, gracias. 8 de la mañana, 12 minutos, vamos a la pausa, ya regresamos con más en esta primera emisión de La Red Noticias.